Radio Hoguera, historias de terror. El pentagrama dibujado con sangre. Aún palpita. Un susurro en latín. Palabras de una promesa rota. Resonaban en la oscuridad. Algo se movía entre las sombras. Algo que no era humano. Y sus ojos aún te buscan. Buenas noches, queridos oyentes. Los saluda su amigo y anfitrión, el cronista de la oscuridad. En esta ocasión el tema estará relacionado a sectas, así que adéntrense a escuchar un episodio más con nuestras historias. Comencemos. La siguiente historia es anónima y comienza así. En esta ocasión me gustaría contarles algo que sucedió recientemente. Preferiría permanecer en el anonimato porque no quisiera arriesgarme a que esta experiencia llegara a oídos de la persona de la que hablaré, ya que podría sospechar. No creo que tenga tiempo ni interés en escuchar la radio, pero déjenme contarles si lo entenderán. He vivido prácticamente toda mi vida aquí, 28 años, en una colonia de León, cerca de lo que se conoce como la Avenida Juárez, un área que no solo es comercial, sino que también alberga la comisaría de policía. No les miento, camina desde mi casa a ese punto toma unos 10 minutos. Y menciono esto porque más adelante será relevante. Durante el tiempo que he vivido aquí, hemos visto de todo. Delincuencia menor en comparación con otros lugares, robos y tráfico de sustancias ilegales no es un secreto para nadie. Casi todos en la colonia saben dónde se venden y quiénes son. También hemos visto entrar y salir a varios vecinos a lo largo de los años. En muchas de las casas, por no decir casi todas, siempre han vivido familias. No son casas de alquiler, pero siempre hubo una excepción. Frente a mi casa desde hace años había una vivienda deshabitada. No sé por qué razón la familia se mudó, pero estuvo vacía durante mucho tiempo. Hubo épocas en las que colgaban carteles de venta, los quitaban y así pasó el tiempo hasta que en 2020 un hombre llegó a vivir allí. Se notó al instante, pues vivía justo enfrente de mí. Una noche, mientras estaba en el balcón hablando con unos amigos, notamos que llegó un auto lujoso y se estacionó frente a esa casa, que estaba descuidada, llena de maleza y con vidrios rotos. Un hombre de unos 40 años salió del auto y, sin más, entró a la casa, encendiendo las luces del interior. No sé cómo había llegado esa persona, pero ahora vivía alguien allí y no parecía para nada de los chicos que de vez en cuando entraban a esa propiedad a consumir sustancias. Durante la primera noche que lo vimos no ocurrió nada extraño, solo lo vimos entrar, enciende la luz de la planta baja y luego apágala. Pasaron los meses y con el confinamiento que vivimos a raíz de la pandemia noté que la casa, que antes parecía estar en ruinas, comenzó a transformarse. Estaba siendo restaurada, pintaron las paredes, arreglaron ventanas y puertas. A este hombre solo lo veías de vez en cuando y siempre te saludaba. Buenas noches, buenos días, pero ya no salía. Cuando su casa terminó de remodelarse, este hombre ya no solo tenía el auto lujoso, sino que también adquirió una camioneta nueva. Mis amigos y yo bromeábamos sobre él, preguntándonos de qué trabajaría. Yo no les mentía. Siempre me asomaba por la ventana y veía a los jóvenes que solían entrar a esa casa. Se veía que pasaban horas allí, pero nunca escuchábamos nada extraño. Cuando caía la noche, salían y el vecino los despedía. Nunca parecía que se llevaban nada, lo que nos hacía preguntarnos qué hacían ahí. Un día, uno de mis amigos nos dijo que teníamos que hacer una llamada grupal. Cuando nos conectamos, nos contó que su madre había hablado con un sacerdote que le había contado algo inquietante. Uno de los chicos que iba a esa casa había llegado armado, buscando confesarse y pedir ayuda.
Este hombre les ofrecía alojamiento y comida y les decía que podía ayudarles a cambiar sus vidas. Nos pareció tan raro que comenzamos a dudar de la historia, pero mi amigo insistió en que el sacerdote le había contado que este hombre organizaba reuniones con los chicos, donde les decía que podía ayudarlos, pero cada 2 semanas elegía a uno de ellos para un premio. El sacerdote le reveló a mi amigo que durante estas reuniones el hombre sometía a los jóvenes a pruebas extrañas. Les ofrecía comida de calidad, pero luego los poníamos a prueba para ver quién podía resistir la tentación. Cada 2 semanas elegía a uno de ellos y los demás se iban a casa sin saber qué pasaba con el ganador. Un chico que había sido elegido una vez relató que tras una de estas reuniones había sido secuestrado por un grupo de personas que lo llevaron a una hacienda lujosa. Allí lo metieron en una habitación oscura y lo amenazaron, pero lograron escapar durante un incendio que se desató en la propiedad. Al regresar a su barrio, llegó corriendo, asustado, y contó lo que había vivido. Al escuchar esto, todos en la llamada nos quedamos en silencio. Mi amigo nos decía que el vecino había desaparecido, que nadie lo había visto salir de su casa en días. Se rumoraba que estaba siendo investigado, que no pertenecía a la secta, pero que estaba involucrado en algo mucho más oscuro. Esperé un tiempo para contarles esto porque no lo creía hasta que mi amigo compartió todo lo que había sucedido. Las historias de este tipo nos hacen cuestionar a quienes saludamos todos los días, y es importante tener cuidado con quienes ofrecen ayuda sin que parezca que hay un interés detrás. Estas experiencias son reales y aterradoras, y es fundamental hablar de ellas con respeto. Lo que sucede en la oscuridad puede ser más que solo una historia, puede ser una realidad que acecha en nuestra comunidad. Y así termina esa historia, dejándonos con esa reflexión. Y dime, ¿tú qué harías para enfrentar eso? Y si te está gustando la historia, por favor dale like y suscríbete. Comparte, que la siguiente historia no te va a desagradar nada. La siguiente historia es anónima, pero tiene un toque muy especial y comienza así. La razón por la que no quiero dar detalles de mi ubicación o nombre es que en la ciudad de Medellín solo hay 2 universidades de medicina realmente prestigiosas. Las demás, sin querer restaurarles mérito, no tienen la misma reputación ni el mismo peso académico que la Universidad de Antioquia y la Universidad CES. Esto sucedió hace unos 3 años, cuando estaba en mis últimos semestres en la Universidad CES. Tenía una materia particularmente difícil, bioquímica, y estábamos en la recta final del semestre con los proyectos finales encima. Estaba completamente abrumado, ¿no? Entre esa materia, fisiología, y mi trabajo de medio tiempo no daba abasto. Necesitaba puntos extra desesperadamente. Un compañero me contó que el profesor Ramírez, quien daba bioquímica, a veces ayudaba a sus estudiantes a cambio de asistencia en su consultorio privado, así que fui a hablar con él. El profesor Ramírez, un hombre de unos 60 años, me dijo que sí, que necesitaba ayuda con la administración de su clínica en el barrio El Poblado. Me explicó que el trabajo consistía en agendar citas, llevar el inventario de medicamentos y otras tareas administrativas. Me dijo que solo necesitaba ayuda para 4 sábados. Me pareció una excelente oportunidad. El primer sábado el profesor Ramírez me explicó todo el funcionamiento de la clínica. Me enseñó a manejar el sistema de citas, ya llevar el inventario de medicamentos, ya que él tenía permiso para venderlos. Me dijo que solo faltaban 3 sábados más. Eso me pareció genial, ya que con esa ayuda extra tenía asegurada la aprobación de bioquímica. El segundo sábado fue más de lo mismo: citas, pacientes,
inventario. Cuando faltaba una hora para terminar mi turno, el profesor Ramírez me preguntó si ya no había más pacientes. Le dije que no, que la última cita había sido hace 20 minutos. Me preguntó si podía acompañarlo a hacer una entrega de medicamentos a un almacén cercano y me ofreció llevarme a casa después. Acepto sin dudarlo. Fuimos al almacén en Laureles, mientras yo llevaba una casa. En su carro, un viejo pero impecable Ford Mustang. Me ofreció seguir trabajando con él después de esos 4 sábados. Me habló de un nuevo programa de salud a domicilio que estaba implementando con un excelente sueldo. Me recalcó que confiaba en mí, que nunca faltaba un centavo ni un medicamento. Me encontré con su confianza, considerando que solo habíamos trabajado 2 sábados juntos. Me dijo que me daría todos los detalles el último sábado. Aunque me lo ofreciera en ese momento, le dije que lo pensaría. Pasaron esos 2 sábados iguales y el último día, cuando ya me iba, le recordé lo del nuevo proyecto. El profesor Ramírez, un hombre corpulento con cañas en las sienes y una mirada penetrante, me dijo: "Ah, sí, claro. Siéntate, déjame te cuento, mira, toma esto, es por tu trabajo". Me dio un sobre espantoso. Abrí y vi una cantidad considerable de dinero, mucho más de lo que esperaba por la ayuda que le di, que solo era para asegurarme los puntos en bioquímica. Le preguntó qué era eso y me respondió: "¿Cómo que qué es? Trabajaste y esos puntos son adicionales. Nunca vendas tus conocimientos solo por puntos. Toma esto, no lo habíamos acordado, pero me ayudaste muchísimo con los medicamentos y este nuevo proyecto es con empresarios importantes fuera de la universidad. Hay compromisos serios y una vez que te los explique, son tu responsabilidad. Este pago es apenas una pequeña parte de lo que vamos a ganar ofreciendo nuestros servicios médicos a estos empresarios, pero no podemos decirle nada a la facultad. Son muy envidiosos, no tolerarían que trabajemos por fuera, les importa poco lo que nos ofrece la universidad. Piénsalo bien, no puedo adelantar nada. Una vez que lo sepas, no hay vuelta atrás. Comenzaremos a ganar mucho dinero, pero debemos guardar el secreto". Yo, recién llegado de otra ciudad, me quedé impactado. El dinero que me había dado era una fortuna. Me sentí incómodo, no merecía tanto por esa pequeña ayuda, sobre todo porque ya me había dado los puntos, pero no me dejó rechazarlo. Esa noche le dije que sí, que aceptaba. Me preguntó si guardarle el secreto a la facultad sería suficiente y le dije que sí, pero también que no le diría a mis compañeros porque se pelearían por el puesto y el contrato se arruinaría. Me pareció lógico. Me dijo que la semana siguiente en su consultorio me explicaría todo con detalles. Me despedí y esa semana no paré de pensar en el trabajo, en cómo ayudaría a mi familia una vez me graduara. El sábado siguiente llegué a su consultorio casi de noche. Me recibí muy contento, pero en vez de sentarnos a hablar me dijo que nos íbamos, que me explicaría todo en el camino. Salimos y antes de subir a su camioneta, un Ford Explorer negra y reluciente, me preguntó una vez más si estaba seguro, con un tono más serio. Le dije que sí, aunque ya empezaba a dudar, no entendía tanto énfasis. Subimos y salimos de la ciudad. Condujimos unos 40 minutos en silencio. Tenía muchas preguntas, pero no me atreví a hacerlas. No sabía dónde íbamos. De repente, ya en una zona industrial con grandes bodegas, doblamos en una calle donde había varias camionetas negras, grandes y lujosas, pero vacías. No estacionamos y antes de bajar, el profesor Ramírez me dijo que a cualquier pregunta que me hicieran debía responder que sí. Eso ya me pareció muy extraño. Ningún trabajo, por más informal que fuera, era así. A partir de ese momento, todo se volvió una pesadilla. Entramos a una bodega enorme,
llena de gente elegante, todos mayores de 40 años vestidos de traje, tomando vino en copas de cristal. La atmósfera era extraña, opulenta pero siniestra. Había tapetes rojos y negros y estandartes con símbolos que no reconocí, colgados en las paredes desgastadas. El profesor Ramírez me presentó a un hombre corpulento, de cabello gris y mirada fría. Este hombre me estrechó la mano, deseándome que encontrara lo mejor, una frase que me dejó helado. Vi su mirada recorrer mi rostro, notando mi incomodidad. Luego le pidió al profesor que le mostrara lo que había traído. El profesor Ramírez me pidió que lo acompañara al auto. Creí que el hombre se uniría a nosotros, pero no fue así. Solo él y yo volvimos al Ford Explorer. Él notó mi expresión de terror. Me pidió que me calmara, diciendo que solo dejaríamos un encargo y nos iríamos. Pero yo ya sospechaba que algo terrible estaba pasando. Pensé que quizás estábamos traficando medicamentos, algo ilegal. Al abrir la cajuela, no sé cómo explicarlo, dentro de una hielera había recipientes de plástico como tuppers. El profesor Ramírez tomó uno y les juro que no estoy inventando esto. Había un par de manos humanas dentro. Al principio pensé que era una broma macabra, algún tipo de imitación realista, pero luego sacó otro recipiente, dedos, más partes de un cuerpo humano, partes distintas, como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. Evité mirar, pero no pude evitar el nauseabundo horror. No era el impacto de ver un cadáver, ya que había hecho prácticas en la morgue, pero esto era diferente. Era la fría realidad de algo terriblemente, atrozmente ilegal. El profesor Ramírez, con una frialdad que me heló la sangre, me explicó que esto era lo que hacíamos. Me dijo que no había vuelta atrás, que por mis calificaciones y prácticas en la morgue me había elegido para esto, que me pagaría una suma de dinero que jamás había visto. Y mencionó la cantidad. La realidad de lo que estaba sucediendo se estrelló contra mí con la fuerza de un tren. El horror, la traición, el miedo, todo se mezclaba en mi estómago. No podía procesar la situación, no podía comprender cómo había llegado hasta ahí. En efecto, era una cantidad de dinero que jamás podría justificar con el trabajo realizado. Sentía náuseas, quería llorar, me sentí un criminal. Él, con una frialdad escalofriante, me dijo que sabía todo de mí: mi nombre, dirección, horarios, situación económica, incluso datos de mi familia. Conoció el nombre de mis padres, mis hermanos, la dirección exacta donde vivían. Me amenazó con que si decía algo, mis familiares y yo pagaríamos las consecuencias. No pude articular palabra. Asentí, aunque mi interior se desgarraba. Me dijo que mi trabajo sería sacar cuerpos no reclamados de la morgue cada 2 semanas y que no había vuelta atrás. Después de unos minutos, el profesor Ramírez regresó. Subimos a su camioneta y me pagó, explicándome que ese dinero justificaba todo lo que hacíamos. Después de dejarme en casa, me fui a casa de mis padres, a otra ciudad. Nunca fui religioso, pero en esos días de angustia, incertidumbre y miedo, rogué por ayuda. No podía ir a la policía, ya que había visto a las autoridades saludando al profesor Ramírez. No podía regresar a la universidad ni a la morgue. Entonces una amiga me llamó para
decirme que habían arrestado al profesor, que lo estaban investigando. Sonaba un milagro, una intervención divina. Vi la noticia, una versión no oficial, pero suficiente para confirmarla. Esa noticia fue mi salvación. La posibilidad de una vida normal, sin ese horrible secreto, se abrió ante mí. Sin embargo, la sombra de esa experiencia, la pesadilla de las manos en la hielera, la amenaza latente, seguirán conmigo para siempre. El peso de la culpa y la incertidumbre me acompañarán por mucho tiempo, aun sabiendo que no fui condenado ni encarcelado. Si les conté todo a mis padres a través de capturas de pantalla de conversaciones grupales de la facultad, hasta ahora no hay una nota oficial sobre el caso, pero la información sobre la desaparición de cuerpos no reclamados de la morgue se filtró rápidamente. Se especuló mucho sobre el destino de esos cuerpos, sobre qué les hacían, ya que fueron encontrados desmembrados en esos recipientes. Imagino que si el profesor Ramírez me tenía tan bien ubicado, a él y a su familia aún más, por eso no pudo decir mucho. Lo último que supe es que seguían investigando, buscando una secta o culto caníbal que operaba conectado con el hospital y el profesor. Sé que faltan detalles, que todo pasó muy rápido, pero así fue. Estoy agradecido de que todos se descubrieran, porque solo así puedo contarles esto. A veces estos eventos que duran años, décadas, incluso se derrumban de un segundo a otro cuando se descubren. Aunque en este relato no se revelaron todas identidades, lo importante es saber que estas cosas siguen pasando. Y como siempre, quedan incógnita. Pero continuaremos buscando más en la siguiente historia. Y si las historias te están gustando, por favor, suscríbete, comparte, apóyanos con tu like, que la siguiente historia está para ponerte los pelos de punta. La siguiente historia nos la manda Miguel y comienza así. Me llamo Miguel, soy de Oaxaca. Desde que encontré este canal me enganché. Siempre me han fascinado las historias de misterio y lo paranormal. Aquí les va la mía. Cuando tenía 10 u 11 años, mi hermana mayor Luisa se fue de casa con su novio Ricardo, de forma muy extraña, como si huyera de algo. Recuerdo que no nos dio explicaciones, solo prometió contarnos todo más tarde, que confiáramos en ella. A los pocos días nos dijo que se había casado con Ricardo en una ceremonia civil muy pequeña y que se mudarían lejos. Ella tenía 19 años. Mis padres estaban devastados, al igual que yo. Unos meses después supimos que estaban en Baja California Sur, cerca de La Paz, pero no nos dijo exactamente dónde. Pasó el tiempo y la vida siguió su curso. Cuando tenía 14 años, Luisa nos llamó para decirnos que vivíamos en Cabo San Lucas y que nos quería invitar a visitarla. Mis padres se molestaron, ya que ella nunca nos había dado una explicación sobre su arrepentida partida. A pesar de que siempre contestábamos sus llamadas, ellos se negaban a ir hasta tener una explicación. Años después, Luisa nos sorprendió con la noticia de que se había mudado a Tijuana y que vivía en una casa grande con muchas comodidades. Mis padres, por el deseo de verla, la visitamos en unas vacaciones. La verdad fue otra. Ella vivía en un pequeño departamento cerca de la línea fronteriza en un barrio modesto. No le dimos importancia, solo estábamos contentos de verla. Lo que me llamó la atención fue que de las 2 habitaciones del departamento, una estaba cerrada con llave. Y Luisa nos dijo que no intentáramos abrirla, que contenía cosas del dueño y que él se molestaría si entrábamos. Además, el departamento estaba decorado con cuadros de temática esotérica, símbolos antiguos, runas y un gran retrato de un hombre con un sombrero de ala ancha y una larga capa negra, rodeado de
figuras que parecían sacadas de un libro de leyendas. Le pregunté quién era y me dijo que era un maestro. Nunca había visto algo parecido. La visita fue agradable y la relación familiar mejoró, pero cada vez que preguntábamos sobre el dueño del departamento, su trabajo o el significado de la decoración esotérica, Luisa cambiaba de tema bruscamente. Mis padres, con tal de verla, seguían esperando una explicación. Pasaron los años y seguimos visitándolo. Todo iba bien hasta una visita a Tijuana, cuando mi hermano me dijo que ciertas horas no estaría en el departamento, que me fuera, que vendrían personas y que lo que hablaría no era para mí, que no estaba listo. Durante esos días me daba dinero para ir al cine, a centros comerciales, a cenar. Me sentí afortunado, un joven de años con dinero y libertad. Meses después, mi hermano empezó a sugerirme unas clases en un lugar llamado El Sendero, que supuestamente trataban de temas de psicología y lo paranormal. Me dio la dirección y el teléfono, pero lo ignoré. Sin embargo, empecé a sufrir depresiones, tristeza, soledad. A pesar de tener amigos y una vida social activa, atribuí esto a malas experiencias amorosas, engaños, manipulaciones, burlas. Aunque parecía que no me afectaba, sí me lastimaba. Mi hermano insistió en que fuera a El Sendero, diciendo que me curaría la depresión y me ayudaría a ver la vida de otra manera. Durante una visita a Tijuana, me propuso una práctica para curarme, una condición de que asistiera a una clase. Incrédulo acepté, solo para que dejara de insistir. La práctica consistió en oraciones de sanación, mantras, y al final me dio un vaso de agua con pétalos de flores. Me dijo que me curaría. Lo bebí y sinceramente me sentí mejor. Sentí una energía, una sensación radiante, como una especie de revitalización. No sé si fue sugestión de las oraciones, pero mejoré. Al llegar a la ciudad, fui al centro, donde se ubicaba El Sendero. En ese entonces era un edificio de departamentos similar al de mi hermano, pero con una lona publicitaria con la imagen del maestro Samael Aun Weor. Pregunté por las clases, mencioné a mi hermano y me recibieron muy bien. Me explicaron que había 3 niveles, con clases de 1 o 2 temas semanales. Ese sábado el edificio también vendía libros, esculturas, incienso y discotecas de música clásica, todo con temática esotérica. Las clases trataban temas fascinantes: brujería, numerología, la psicología de diferentes culturas, etc. En el salón de clases había un pentagrama invertido en un cuadro. Me dijeron que era un símbolo de protección diferente al utilizado en rituales satánicos. También había un retrato de Lucifer, que según ellos representaba nuestro lado oscuro, y su apariencia, bello o monstruoso, reflejaba nuestro progreso espiritual. Había un cuarto con llave, estrictamente privado. Superé el primer nivel y comencé el segundo. Los temas eran similares: karma, dharma, budismo, astrología y la vida y obra de Samael Aun Weor. Para el tercer nivel me dijeron que debía asistir a un evento de 7 a.m. a 8 p.m. un domingo. Les dije a mis padres que quería un asado con amigos. Estaba tan enganchado que fui. Ese día fue diferente. La atmósfera era intensa. Había mucha gente y se sentía una energía extraña. Nos hicieron una especie de meditación guiada, seguida de oraciones, y al final una ceremonia con incienso y velas. Luego llevaron a ese cuarto con llave. Allí vi cosas que no puedo explicar, cosas que me dejaron profundamente perturbado.
Así que al principio me dijeron que no tenía miedo, que confiara en ellos y que mi hermano estaba al tanto del evento. Ese día, en el edificio donde tomaba clases, nos reunimos Omar e Itzel, una pareja de unos 40 años que impartían las clases, y otras 2 personas de otras sedes. Nos llevaron a las faldas de un cerro boscoso en las afueras de la ciudad. Nos adentramos hasta un lugar apartado donde dijeron que estaban los 4 elementos: tierra, viento, agua, por la lluvia del día anterior, y fuego que ellos proporcionarían. Encendieron una fogata y comenzaron con oraciones a la naturaleza, pidiendo permiso a los elementales. Cantaron mantras tibetanos. Luego me separaron del grupo, me vendaron los ojos y me pasaron por encima del fuego en forma de cruz. Me realizó una limpia con huevo, hierbas, frutas y perfumes. Me hicieron sostener todo eso sobre mis manos y luego lo arrojé al fuego. Me dijeron que era para purificar mi alma y espíritu. Me sentí muy bien, en paz. Pensé que era un ritual wicano o algo similar. Me sentí más confiado. Sin embargo, después de la ceremonia, mientras regresábamos, Omar me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que la verdadera purificación comenzaría esa noche, en el cuarto con llave, y que mi hermano ya lo sabía. De ahí me llevaron de vuelta al departamento, me vendaron los ojos de nuevo y me dijeron que tendría un padrino para una prueba final para el 3er nivel. Me dijeron que meditara 1 hora y luego vendrían por mí. Empezaron a rezar con lecturas similares a las de la Iglesia Católica, hablando de portales y cosas así. Luego mantras y oraciones seguidas de preguntas que debían contestar afirmativamente. Mi padrino, un hombre serio y cortante, me guiaba. Me vistieron con una especie de túnica, me quitaron los zapatos y me hicieron caminar hasta una habitación. Me hicieron arrodillar y me preguntaron si aceptaba ingresar al culto, si juraba guardar el secreto de lo que vería, etc. Me pusieron una navaja en el cuello, jurando lealtad. Sin temor dije que sí. Me quitaron la venda. Vi un Cristo, una imagen de Samael Weir, figuras bíblicas y musulmanas, una bandera de México, una espada, una guadaña, un báculo, una mesa como la de una iglesia, vino y hostias que olían a incienso. Todos estaban vestidos de azul rey, igual que yo, como una especie de túnica clerical. La ceremonia era similar a una misa católica. Nos dieron vino, jugo de uva y hostias. Al final me dijeron que ya era del 3er nivel y que debía contribuir a la renta y los gastos del lugar. Les di 200 pesos, muy desconcertado. Me fui a casa. Mis padres me preguntaron qué había hecho. Les dije que había ido a un asado con amigos. Reflexioné y sentí que había traicionado mi fe, que había entrado a una secta, pero algo me decía que no hacían nada malo. Seguí asistiendo, aunque con dudas. Mi hermano me llamó días después, me felicitó y me dijo que estaba listo para conocer el monasterio, su lugar sagrado. Las clases continuaron con temas similares pero más profundos: socialismo, leyes, el universo, falsos profetas, los niveles del infierno. Las prácticas eran como misas, pero con personas con espadas, en diferentes puntos del cuarto. El piso era blanco y negro, a diferencia de la alfombra de la vez anterior. Oraciones y lecturas de textos egipcios, griegos y sobre los Anunnakis. Todo me parecía fascinante, no sospechaba nada malo. Meses después, mi hermano me invitó a Monterrey, sin decirnos que iríamos al monasterio. Me sorprendí lo lejos que estaba.
Llegamos a Monclova, pero no era allí. El monasterio estaba en Musquis, Coahuila. Esperaba templos o algo parecido a una iglesia, pero no fue así. Era una zona rural, con casas a medio construir, todo muy común. Mi hermano y su esposa me enseñaron el lugar. El movimiento tenía muchos terrenos, panaderías, ganado vacas, chivos, borregos, tierras de cultivo, una nave industrial, un edificio que parecía una escuela primaria con una carpa de circo y un auditorio al aire libre. Este auditorio me llamó la atención. Las paredes tenían dibujos de estrellas, planetas, naves espaciales y alienígenas, con una lluvia de estrellas como si algo cayera del cielo. También había bodegas llenas de muebles. Me dijeron que en el monasterio realizaban prácticas únicas, bautismos, bodas, primeras comuniones y funerales gnósticos. La mayoría de las elegante, copas de oro, manteles de seda, todo era muy elegante con flores en jarrones de oro y plata. Me dijeron que allí solo oficiaba el gran maestro, cuyo nombre no puedo revelar, quien instruía a los futuros sacerdotes e instructores. Le pregunté a mi hermano si él y Rocío eran sacerdotes y me confirmó que sí, que enseñaban la fe gnóstica y por eso se mudaban de ciudad en ciudad. Me sentí triste, orgulloso y preocupado. Veía el culto como algo genial, como una especie de sociedad secreta. Luego participó en una misa gnóstica donde conocí al gran maestro. Era un hombre simpático, alegre, que inspiraba paz. Mi hermano me lo presentó formalmente al día siguiente. El gran maestro dijo que mi hermano y su esposa eran muy importantes para él. Nos fuimos a Monterrey. Me advirtieron que no podía revelar lo que había visto, que el maestro tenía poderes y lo sabría si lo hacía. Lo tomé en cuenta, pero no lo creí del todo. Llegando a Monterrey disfruté mis vacaciones y seguí asistiendo a las clases y rituales. Los rituales eran como misas, pero con lecturas sobre Egipto, los mayas, los Anunnakis, etc. Les conté todo a mis padres y los convencimos para que también asistieran a las clases. Nos convertimos en una familia dentro del culto. Con el tiempo me di cuenta de que mi hermano y su esposa eran los segundos al mando de la organización Gnosis. Eso me asustó. Como hermano de un alto mando tenía cierto poder y podía ir a cualquier lugar gnóstico del país. En el monasterio me daban comida, libros, etc. y me obedecían en los eventos. Mucha gente vendía cosas allí, dando casi todo el dinero al maestro. Todo iba bien hasta que empecé a ver la explotación de las personas que querían ser sacerdotes. Era triste ver sus sueños convertidos en esclavitud. Escuchaba rumores sobre el maestro. Enviaba gente a Estados Unidos a trabajar gratis durante meses, ya que el culto tenía sedes en varios países. También escuché sobre el maestro y la alquimia sexual, algo que se practicaba con las esposas, pero que se utilizaba de forma inapropiada con otras mujeres. Había rumores de que algunos sacerdotes y sacerdotisas cambiaban de parejas en rituales extraños. No quería creerlo, pero me hacía desconfiar. Seguía asistiendo a las clases y eventos. Conocí a mi esposa en Zacatecas durante un viaje con amigos. Ella me rescató de todo eso. Siempre le oculté mi participación en el culto. Mi esposa, a quien le había ocultado mi participación en el culto, notó mi comportamiento extraño y mis evasivas sobre mi hermano. Un día me confrontó y para evitar perderla le conté todo. Para mi sorpresa me comprendió y, con la ayuda de su tío, quien había pasado por algo similar, me ayudó a ver la realidad del movimiento gnóstico. Investigué más a fondo y descubrí que muchas personas dejaban sus vidas para ir a Musquis, que familias se destruían, que el movimiento era hipócrita, que decía priorizar la familia pero la destrucción. Descubrí acosos sexuales, hipnosis, mujeres obligadas a tener
relaciones con el maestro, estafas, tráfico de personas a Estados Unidos y Canadá. El maestro, sus hijas y sus yernos tenían mucho poder, propiedades y dinero gracias a las conexiones políticas en Coahuila. Les conté todo a mis padres y a mi esposa. Poco a poco nos alejamos del movimiento. Mi hermano y su esposa seguían involucrados, cada vez más fanáticos. Mi hermana se salió y se mudó a Ciudad Juárez, alegando que el maestro la acusó de robar $2 millones, lo cual dudo, ya que manejaban sus finanzas. También dijo que él y su esposa intentaban derrocar al maestro y controlar la organización. No sé qué tan cierta es esa información. Ahora vive una vida normal en Ciudad Juárez con un hijo. Espero que mi historia les sirva de advertencia. La verdadera fe es vivir en paz, amar a tu familia y no hacer daño a los demás. Estos lobos con piel de oveja son peligrosos. Y por el momento es todo, queridos oyentes. Esperando hayan sido de su agrado estas historias y los hayan hecho recordar o pensar lo grave que son las sectas. Se despide de ustedes su amigo y anfitrión, el cronista de la oscuridad. Si las historias les gustaron, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Esto hará que este pequeño proyecto siga creciendo y así traerles más historias más terroríficas. Si tienes alguna historia que contar, por favor, déjala en la caja de comentarios. Próximamente dejaré mi correo para que puedan compartir esas historias, ser narradas por su amigo y anfitrión. Sin más por el momento, me despido, deseándoles una noche llena de terribles y oscuros sueños. Hasta pronto.